Respetar el tiempo. Otro de los temas que queremos tratar acá, porque constituye uno de los cambios importantes del Código General del Proceso, cambios fundamentales, pero que no ha tenido quizás el suficiente desarrollo, el suficiente tratamiento, ni doctrinal ni práctico, básicamente bajo el entendido que el Código pues empezó a regir en su integridad a partir del 1 de enero de 2016, es el de las reformas al recurso extraordinario de casación, frente al cual no son unas reformas simplemente formales, no fueron unas reformas simplemente de redacción, son unas reformas trascendentales, y aunque no todo el mundo sabe de casación, y no todo el mundo en la práctica se tiene que enfrentar todos los días al recurso de casación, sí es importante tenerlo presente, porque lo que se quiso fue tener un recurso mucho más cercano a la gente. Recuerdo lo que dice el profesor Hernán Fabio, que solamente saben de casación los magistrados de la Corte mientras son magistrados de la Corte. Entonces, doctor Ulises Canosa, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, en cuanto al recurso de casación, el Código General del Proceso intentó introducir muchas más reformas de las que finalmente fue posible hacer, porque tuvimos ciertos obstáculos, además de las discusiones internas, tuvimos que tratar el tema con la Sala de Casación Civil de entonces de la Corte, y pues no fue fácil convencerla de ampliar este recurso en muchos aspectos, como era el interés de la Comisión, volver una casación mucho más accesible al ciudadano y mucho más cercana y amplia para que muchos más procesos llegaran al recurso de casación. Vamos a tratar en los 10 minutos que están asignados a esta presentación inicial de este tema los aspectos que ustedes ven en la pantalla, y empezamos con el primero diciendo que el Código General del Proceso aclara que el recurso de casación es un recurso extraordinario en vigencia de la norma del Código. Aún se discutía si lo era o no lo era, había autores que le daban esa característica únicamente al recurso de revisión, pero es un tema ya superado con el nuevo código, y además hay que decir que el nuevo código le da al recurso de casación una connotación constitucional. En el viejo código se seguía muy de cerca la tradición de ser solo un juicio de legalidad de los fallos, y seguíamos ahí la tradición del origen del recurso de casación, que se encuentra en el derecho posterior a la Revolución Francesa, cuando los legisladores se preocuparon de que los jueces se limitaron a ser la voz de la ley, es decir, a aplicar la ley en los casos concretos, y sintieron temor que al aplicarla a los casos concretos les diera por derogarla, por modificarla o por crearla, y entonces crearon cortes de casación que inicialmente fueron del aparato legislativo y que en el derecho posterior a 1804 terminaron de ser el órgano de cierre del aparato jurisdiccional. Pues esa concepción tradicional de ser un juicio de legalidad desapareció en el nuevo código, porque ya no es solo eso, es mucho más. Es un recurso constitucional, porque el Código General del Proceso hizo ajustes en procura de todas estas cosas. Los fines de la casación eran muy limitados en el viejo código. Como era un juicio de legalidad, solo teníamos 3 fines: unificar la jurisprudencia nacional, realizar el derecho objetivo y reparar los agravios que el fallo ilegal había producido a las partes. El nuevo código trae 6 fines de la casación. Miren ustedes los primeros: defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales y proteger los derechos constitucionales. Además, con la casación de oficio, de la que vamos a hablar ahora, los fines públicos, que son primordiales en el nuevo derecho, ya no están completamente relegados al fin privado de reparar los agravios, porque en el viejo código, para poder llegar a unificar la jurisprudencia nacional o realizar el derecho objetivo, era necesario tener una parte legitimada que interpusiera el recurso en busca de reparar los agravios. El recurso de casación quedó procedente en general contra sentencias de tribunales de segunda instancia, no contra autos, incluye las sentencias anticipadas. Desapareció la casación per saltum por inútil, nunca se presentaban casos en donde la gente saltara del circuito a la Corte Suprema de Justicia, y sin legitimación se ratificó, sin legitimación para interponer el recurso, aquel que no apeló de la sentencia de primera, cuando la de segunda es meramente confirmatoria.
Pero esos fallos de segunda instancia quedaron recurriendo en casación para los siguientes casos, para todos los declarativos, incluidos los del Estado civil, para las acciones populares y de grupo. El tema de las acciones populares había sido corregido en el decreto de hierros y había sido excluido del código, es decir, no era procedente, se decía, la casación contra acciones populares, pero con la demanda que presentó Ramiro Bejarano contra el decreto de hierros ya quedó habilitada claramente la casación para las acciones populares, porque en el sentido del fallo que produjo el Consejo de Estado la semana pasada, elimina la restricción para las acciones populares. También las providencias dictadas para liquidar una condena, por ejemplo en un incidente de regulación de permisos, quedó abierta la posibilidad de recurrir en casación, porque antes era un auto que solo era recurrible a través de apelación y excepcionalmente a través de la tutela, y ya no las particiones, las sentencias de particiones ya no quedaron incluidas en el nuevo código como susceptibles de recurso de casación. El interés para recurrir en casación quedó muy alto, quedó en 1.000 salarios mínimos. Eso no fue una idea de la comisión, se nos impuso esa idea porque nosotros buscábamos que quedaran los mismos 425 salarios mínimos y que además existiera la selección positiva por parte de la Corte para otros casos, incluso que no llegaran a esa cuantía. Lo que sí se tomaron fue medidas interesantes para que este tema del justiprecio no se convierta en un tema enredado, en un calvario de tramitación ante el tribunal, sino que con los elementos del proceso se define, y es un tema que definido en el tribunal ya no podrá ser revisado en la Corte. En cuanto a las causales de casación, quedaron 5, pero diferentes, porque la primera del viejo código era la violación de una norma de derecho sustancial, pero incluía la violación directa, es decir, sin consideración a las pruebas, y la indirecta por el aspecto fáctico probatorio, y la primera causal del nuevo código quedó la violación directa, y en la segunda la violación indirecta. Partimos la primera causal en 2, la segunda, que era incongruencia, pasó a ser la tercera en el nuevo código. La tercera del código anterior, que era disposiciones contradictorias, desaparece también por extraña, porque los jueces, por su conocimiento y experiencia, no acostumbran a dictar sentencias con esta característica, y por eso fue eliminada. Y la cuarta y la quinta quedaron iguales, la reforma de imperios, cuando el juez de segunda hace más gravosa la situación del único apelante, y la nulidad procesal también se mantuvo. En cuanto a la casación de oficio, en el primer inciso del 336 se dejó claro el carácter, la naturaleza esencialmente dispositiva del recurso, pero se rompió este paradigma, rompimos moldes tradicionales cuando dijimos que sin embargo la Corte podrá de oficio casar la sentencia cuando ostensiblemente comprometa gravemente el orden del patrimonio público o atente contra los derechos y garantías constitucionales. Miren ustedes que de esta manera se armonizó el código con la Carta Política y especialmente con el artículo 4 de la Constitución. Se reivindica la jerarquía de la Corte como órgano de cierre con esta posibilidad de casación de oficio. Autores como Edgardo Villamil, que no nos pudo acompañar en este congreso, pero que desde aquí todos debemos mandarle un saludo, ha escrito que esta posibilidad de la casación de oficio incluso abre la posibilidad de que la Corte sin recurso lo subrayo, que es un reto interpretativo muy grande el que él propone en los artículos que ha escrito, dice que sin recurso la Corte podría de oficio, aplicando esta norma, si por ejemplo un caso le llega por queja, de una vez resolver casar si encuentra presente una de estas graves irregularidades. Y hay que tener en cuenta que seguimos rompiendo esos moldes tradicionales del recurso dispositivo cuando se le dieron facultades a la Corte de oficio para dividir o acumular cargos, para estudiar cargos incompatibles o para acumular fallos. Cuando uno mira el trámite de la casación, que era supremamente engorroso y demorado, cuando habían varias partes recurrentes, el recurso podía demorar varios años, uno encuentra que el nuevo código simplifica, facilita, concentra el trámite de la casación en procura de la eficacia y de la rapidez, cuando dice que interpuesto el recurso, la Corte lo admite, el magistrado ponente admite el recurso, si lo admite es auto de sala, y los traslados tanto de la demanda como de la réplica
ya no serán a partir de la ejecutoria del auto que los conceden y con entrega del expediente como lo establecía el viejo código, sino que serán términos comunes. Esa norma anterior, cuando había varios recurrentes, generaba a veces años de tramitología innecesaria, y esta nueva disposición va a hacer que simplemente en 30 días todas las demandas estén presentadas y en 15 días, a partir de la notificación del auto que las emite, estén contestadas. En lo demás, el recurso quedó similar a como venía antes, es decir, la Corte tendrá la posibilidad de señalar fecha para audiencia si así lo considera. Y aquí quiero detenerme un momento y hacer un comentario importante. Somos partidarios de que en un sistema oral como el que tenemos ahora, ya la Corte debe empezar a acceder a fijar esas audiencias cuando las partes lo soliciten, porque la audiencia, ser escuchado por el juez presencialmente, ya no es un tema meramente formal, sino un derecho democrático, público, en pro de la transparencia que tienen las partes dentro del proceso. Si la Corte decide casar el fallo, seguimos con un sistema en el cual no hay reenvío procesal como en la tutela, sino que la Corte se convierte en tribunal de instancia y luego de haber casado la sentencia del tribunal, decretando o no previamente pruebas de oficio, debe resolver lo que corresponda en relación con la sentencia de primera instancia. Y para terminar este tema, pues quedó una nueva figura muy valiosa en pro de la eficacia del proceso y de la eficiencia, que es la posibilidad de selección negativa del 347. Es una prerrogativa que tiene la Corte, en virtud de la cual, aunque la demanda reúna los requisitos formales necesarios, la Corte la podrá inadmitir si existe identidad esencial con jurisprudencia reiterada, si los errores procesales no existen y si no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente. Para terminar, me salté una idea que considero fundamental. El viejo código decía que cuando la demanda de casación no reunía los requisitos formales, el recurso debía ser declarado desierto. Y lo decía porque era un recurso esencialmente formalista y dispositivo. El nuevo código no dice eso. El nuevo código dice que si la demanda no reúne los requisitos formales, la Corte debe inadmitirlo, pero el código ya no dice que debe declarar inmediatamente desierto el recurso. Por eso somos partidarios de la tesis de que a esa inadmisión de la demanda de casación se le tienen que aplicar los mismos criterios de la inadmisión de cualquier demanda. Es decir, se debe dar oportunidad a la parte que recurrió en casación de que subsane en el término de 5 días los defectos formales que la Corte está advirtiendo, porque en el nuevo derecho procesal no deben ponerse en práctica instituciones o actuaciones en virtud de las cuales se anuden consecuencias catastróficas o desfavorables para las partes sin antes darle la oportunidad de subsanar y advertir cuáles son esos defectos que deben ser subsanados por las partes. En la medida, reitero entonces, el código ya no dice que el recurso se declara desierto, aplicando por integración de normas las de la inadmisión de la demanda, creo que la Corte debería empezar a dar esta posibilidad de subsanación y de esa manera agrandar la posibilidad de acceso que todos lo tenemos al recurso de casación. Muchas gracias.